Ya lo sabemos, no hubo postpartido en la victoria del Málaga frente al Racing de Ferrol, pero tenemos que hablar del MVP. Hoy en Proyecto Malaguista, Julen Lobete. Pues lo más importante de todo es que se consiguió la victoria. 3 puntos, algunos que si jugó el Málaga mejor, que si jugó el Málaga peor. A mí personalmente, como ya comenté en la previa, me daba absolutamente igual cómo llegase. Yo sé que Javi en el segundo tiempo hubo algún que otro momento en el que tuvo que abrir ojito porque se estaba quedando sopa. Pero oye, más 3 y a otra cosa mariposa que se suele decir, ¿no? Para no quedarse sopa, pero vaya, que yo estoy en tu barco, que yo prefiero la victoria antes que jugar bien. Ya el jugar bien, pues lo podemos tratar en otro momento. Pero es cierto que, bueno, el encuentro contra el Racing de Ferrol, lo mejor es eso, el resultado, porque respecto al resto, la segunda parte no hubo apenas ocasiones. Es cierto que tampoco sufrió el Málaga, porque el Racing de Ferrol, lo vimos, ¿no? En el terreno de juego, propuso más bien poco. Y bueno, con poquito precisamente tuvo que conformarse el Málaga y bueno, lo bueno, lo vete, ¿no? Que es lo que vamos a comentar hoy sobre todo, que el partidazo que hace es de lo poquito destacable, ¿no? Y que se puede rescatar de ese encuentro en la Rosaleda porque anota ese primer tanto en el minuto 9 y después, bueno, también participa en los siguientes. Y bueno, respecto al encuentro es que vuelvo a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que al final lo importante, sobre todo en la situación que estaba viviendo el Málaga, era ganar y sumar los 3 puntos para no tener el agua por aquí. Pues sí, el partido, lo que estábamos diciendo, ¿no? No, la verdad es que no se recordará en los libros de historia del Málaga. Es bastante aburrido, pero bueno, yo creo que lo suficiente, ¿no? Para olvidar un poquito de esas malas sensaciones que trae el Málaga. Y sí que es verdad que, bueno, que el partido de Lobete, aparte de ser bueno, tenía ahí mi disputa personal con Salva de que no era de los mejorcitos de la temporada de Lobete, porque creo que ha dejado partidos muy buenos. Pero sí que deja la nota positiva de recuperar a un futbolista que estaba siendo súper importante este año en el Málaga y que en los últimos partidos, entre suplencias y partidos que no ha aparecido, como el Albacete, que realmente no apareció ninguno, pero también hay que destacarlo, que no apareció, pues habíamos perdido un poco ahí la pista de Lobete, que desde que se ha pelado parecía que no, que había perdido un poco Parecía el otro. aura, pero poquito a poco lo hemos recuperado y yo creo que eso, sin ser un partido pues a lo mejor sobresaliente, sí que aparecen jugadas clave que yo creo que al final es lo que cuenta y que sobre todo es diferencial para el Málaga. El Málaga necesita este tipo de jugadores porque tampoco es que tenga muchísimos este año. Entonces, ahí está el kit. Yo quiero decir una cosa, y no tiene nada que ver con el partido de Lobete. Pondré por aquí una imagen, pero es algo que llevo pensando desde hace unos días y lo comenté en un grupo de colegas, o sea, en un grupo de WhatsApp con colegas que les puse, oye, Lobete desde que se ha pelado es idéntico a Miguel Gutiérrez, macho. Me recuerda mucho al lateral del Girona, no sé, cuando se peló también y cuando iba rapado, me parecen, se parecen físicamente. Luego en juego, pues evidentemente uno es lateral, el otro es delantero, atacante, no tiene nada que ver en ese aspecto, pero bueno, me recordó. Antes de meternos con el tema de Lobete, seguramente si hubiésemos hecho un podio, yo estoy seguro de que lo hubiésemos puesto en el oro, o al menos yo, hablo por mí, no sé ustedes lo que hubieseis hecho, pero quizá alguno a lo mejor hubiese planteado el tema de Juanpe. ¿Cómo valoráis el partido de Juanpe? ¿Os gustó o no os gustó? ¿Qué me decís del pase? ¿Creéis que realmente es mejor pase de Juanpe o mejor la lectura de Julen Lobete? ¿Quién tiene más culpa en ese gol de David Larrubia? A ver, el pase de Juanpe es una absoluta maravilla. He de decir que cuando lo vi en el momento de pasar, digo, balón perdido. O sea, balón que se va por la línea de fondo y saque de puerta para el Racing de Ferrol. Pero bueno, es cierto que aparece por ahí, ¿no? Bueno, para rescatarlo, entre comillas, porque ya digo, el pase entre líneas me parece bastante bueno. Y bueno, el partido de Juanpe, el problema es ese, ¿no? La tarjeta amarilla que al final le impidió continuar, ¿no? Que tuvo que hacer ese cambio pellicer al descanso. Pero bueno, el pase bastante bueno, el encuentro. Yo creo que en la línea también de los últimos partidos, que no está haciendo un mal rendimiento, tampoco está destacando. Yo creo que al principio sí que le vi un poquito acelerado. Hizo varias faltas en los primeros minutos. Que lo puedes ver como algo bueno, de que, bueno, que tiene ganas, ¿no? Quiere ganarse un poquito ahí el puesto. Pero sí que es verdad que lo vi un pelín acelerado. Luego con la amarilla me dio un poco ahí el sustillo, ¿no? Con alguna que otra entrada. Pero luego a mí el pase me gustó mucho porque yo creo que es el típico pase que jugando es mucho más difícil
verlo, que una vez que ya pues, ha sucedido el gol, lo ves con la cámara pues mucho más fácil. Pero yo creo que es un tipo de pase que con tantos jugadores de por medio es mucho más difícil de lo que parece. Más allá del desmarque, que obviamente también tiene su mérito. Y también, ojo, a destacar el movimiento de Dioni, que pasa ahí un poco desapercibido, pero también es muy bueno. Sí, sí, dejando ahí el taconcito a pasear. Bueno, ya he empezado a leer a gente de... el malaguismo tiene dos vertientes. El malaguismo pesimista de que todo va a ir mal y de que todo va a ir fatal. Y el flechita para arriba. y el malaguismo optimista. Que el pesimista es, hace una semana estamos en Primera Federación, este equipo está fuerísima. El optimista es, cuidado que como le ganemos al Oviedo, lo mismo ascendemos. Y el malaguismo optimista también es el que te dice, oye, pues lo mismo Juanpe, hay que hablar una renovación con ese pase que ha metido. Malaguismo puro, ¿eh? También en el grupo privado de Proyecto Malaguista ha habido esos debates, ¿eh? De hablar un día de descenso al día siguiente de ascender a Primera División, de jugar un poco más la Champions League, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es, estamos acostumbrados ya, el malaguismo, los malaguistas en general, ¿no? A vivir esas situaciones. Lo que sí tengo claro que la victoria no creo que dé para meternos ahora en el playoff, ¿no? Como comentan algunos, si le ganan, ¿no? Esta próxima semana al Real Oviedo, pero sí queda muchísima tranquilidad, ¿no? El hecho de ponerte con 42 puntos, ¿sí? Pero como le ganemos al Oviedo, verás. ¿Eh? Sí. Quiero escucharte, 45 puntos. Si le ganamos al Oviedo, eso ya será otra batalla. Eso ya será otra batalla. Porque no sabemos qué va a pasar esta jornada. No sabemos si va a ganar el Almería. Espera, Javi. Guarden clip de Javi. Si por lo que sea, no va a pasar. Por lo que sea, el Málaga le gana al Oviedo y al Córdoba, hay que escuchar aquí a Javi dentro de 2 semanas. Claro, a ver, me refiero, yo digo a día de hoy. No. Si le gana el Málaga al Córdoba, le gana también al Oviedo, se pone con ¿cuánto Son sería? 6 puntos, no es ninguna locura, ¿eh? Tampoco se pondría con 48 puntos y resulta que estás a 3 puntos porque han perdido el Huesca, el Almería, el Granada y todos los que están ahí metidos, pues bueno, ya será otra situación que habrá que analizar, pero a día de hoy, no lo veo. Ya veremos. Claro, evidentemente a día de hoy no lo ve nadie. Es como, es como decir, claro. Bueno, el Málaga gana 3 partidos a principio de temporada y solo queremos el ascenso. Pues no, puede cambiar mucho la cosa. Igual en 15 partidos después el Málaga ha perdido todo el resto de partidos y está como colista, ¿sabes lo que te digo? O sea, eso no seas ventajista, por favor. Bueno, vamos a hablar de... Sí, ¿qué dices, David? ¿Qué dices? Que ventajista es quedarte con que es imposible. O sea, a día de hoy, claro que es imposible. no estamos descubriendo América, pero que el escenario es que si por lo que sea el Málaga le da por ganar esos 2 partidos. Yo aún así os digo una cosa. Si el Málaga gana esos 2 partidos, yo sigo pensando que el equipo no le da a playoff. Yo también lo pienso, pero que te plantas a 4 o 5 puntos. Evidentemente que se desataría la locura desmesurada. Pero yo aún así seguiría pensando que lo veo complicado. Porque, por ejemplo, el Almería, que está ahí séptimo, yo lo veo, y hoy justo lo hablaba con un colega del Almería y le decía, él está cabreadísimo con el Almería, y yo le decía, no te preocupes, que es que yo creo que este equipo se mete en playoff y encima hará todo lo posible por ascender. Es decir, se da por hecho de que eso lo va a hacer, lo de dar todo lo posible, pero que terminará ascendiendo seguramente. Bueno, que vamos con lo del Ovete, que estoy comparando sus datos. Bueno, antes que nada, antes ha dicho David, hablaba con Salva el otro día yo de que para mí no fue uno de los mejores partidos del Oviedo desde que está en el Málaga. No sé ustedes qué opinión tenéis, los que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla, dejadlos por los comentarios, si lo fue o no lo fue. Estadísticamente creo que ahí no hay ningún pero yo entiendo que el fútbol muchas veces va más allá de las estadísticas y de lo que puedes aportar en el campo. Fue un gol suyo, fue una asistencia, en ese aspecto, genial, pero... Yo escuchaba el otro día la rueda de prensa, creo que la pregunta la hizo Bautista de COPE y cuando la escuché dije, no es la primera vez que le han preguntado esto a Pellicer y ojo, no es una crítica hacia Bautista, sino que habla muy bien del Ovete. Le preguntaban a Pellicer, ¿no es el mejor partido del Ovete desde que está en el Málaga? Y yo tengo la sensación de que esta pregunta la hemos escuchado varias veces este año en rueda de prensa. Puede ser, porque sí es cierto que, bueno, Lobeta ha hecho ciertos encuentros donde ha destacado bastante. En algunos quizás ha sido de lo poco destacable. Recuerdo el partido contra el Racing, que es cuando marca el gol, si no recuerdo mal. El partido anterior también de una asistencia, o sea, que hizo grandes partidos, pero claro, quizás no se ha destacado tanto precisamente porque no ha sido quizá el héroe del Málaga, ¿no? En algún encuentro así destacado. Y en esta ocasión, pues bueno, quizás la gente lo destaca más precisamente por eso, porque de los 2 goles
goles, en los dos participa. Uno una asistencia y en otro un gol. Pero bueno, partidos como tal, buenos, yo creo que ha habido bastantes, porque es el típico atacante media punta, ¿no? Que quizás aporta mucho al resto de sus compañeros los que tiene alrededor. Y el inicio de año y final también de 2024 recuerdo también partidos bastante buenos. En la victoria contra el Eldense, que ahí sí es cierto que destacan quizás todos, pero bueno, hace yo creo que un partido bastante bueno. Recuerdo algún que otro partido, que ahora no concreto en cuáles, pero sí que recuerdo partidos que muy notables. Y yo creo que Lobet además ha ido de menos a más, ¿no? Al principio quizás no tenía tanto protagonismo o quizás no aportaba ¿No era tanto titular? al equipo, porque el protagonismo se estaba teniendo. Exacto. O sea, titular estaba siendo, pero quizás no estaba destacando tanto en estadística, no estaba destacando tanto en lo que es aportar, y hemos visto que conforme han pasado ya las temporadas, se ha adaptado también a este Málaga de Pellicer. Yo creo que Lobet es a día de hoy uno de los pilares, ¿no? del equipo. Yo os lanzo una pregunta. Quitando a Alfonso Herrero, ¿en qué puesto colocáis a Lobete en cuanto a regularidad en la temporada del Málaga? Top 3. ¿Cuántos ponéis por encima y quiénes serían? Luismi. Manu Molina también habría que ponerlo, ¿no? Sí. Venga, Luismi, Manu Molina y para mí Lobete. Y Nelson Monte porque le ha perjudicado mucho las últimas semanas, creo yo, ¿eh? A principio de temporada, pero claro. Pero es que, claro, ha hablado de regularidad, David. Por ejemplo, para mí, la primera vuelta que hace David Larrubia es mejor que la primera vuelta que hace Lobete. Pero el bajón que ha pegado tan fuerte David Larrubia en la segunda vuelta, pese a que viene de marcar un buen gol y hacer una buena jugada, y por cierto, la celebración espectacular con Kevin. Dicho esto, yo creo que Lobete, en cuanto a pico de regularidad, en cuanto a una línea constante, creo que siempre la ha mantenido. O casi siempre. Yo también ahí meto lesiones. O sea, si yo, por ejemplo, me refiero al tema de Luismi, ¿no? O Manu Molina o el que sea. O sea, englobo todo, ¿no? Digamos, el jugador que, por unas circunstancias u otras, ha sido más regular, tanto porque haya estado más partidos, que su rendimiento haya sido, pues, bueno en una temporada completa. Yo lo meto top 2 seguramente, ¿eh? Cuidado, Puga, que no lo he mencionado yo, pero en cuanto a tema de regularidad, yo creo que también... Pero ha tenido, creo que, más picos. Yo estoy contigo, Salva, que lo pondría top 4. Detrás de Alfonso, Luismi y Manu Molina. Pero vaya que sí, que de los más destacados del Málaga. O sea, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y hay poco debate realmente. ¿Quién sería tu top 1, David? Porque ha dicho top 2. O sea, doy por hecho que Alfonso Herrero, pero el top 2 real ¿sería Lobete o habría un top 2 que es alguien y Lobete top 3? Para mí, Manu Molina. Ah, vale. O sea, para ti es Alfonso Herrero, Manu Molina y Lobete. O sea, top 3 para ti, top 4 para Salva y para mí. O sea, que Luismi... Al final... No, Luismi al final debutó segundo partido, luego se perdió 2 partidos, creo, ¿no? Por sanción, algunos por lesión. Al final va restando partidos. Es verdad que Manu Molina también, sobre todo... Sí, ahora. Pero bueno, tampoco ha sido muchísimo, entonces... Ya. Oye, una cosa que os quería comentar yo. Estaba chequeando datos de Lobete la pasada temporada y esta. Lobete el año pasado marca 4 goles, 3 asistencias. Este año lleva de momento 2 y 2. Todavía queda temporada por delante. Más allá de esto, este año está promediando 1.3 remate por partido, un regate por partido, gana 5 duelos de media por partido y tiene 0.7 pases clave por partido. Ahora entenderéis dónde quiero llegar con esta estadística, ¿vale? El año pasado era 1.4 remates por partido, 0,1 más, 1.1 pases claves por partido, es decir, 0,4 más, 1.5 regates por partido, es decir, 0,5 más, y en cuanto a duelos ganados, ganaba 0,3 menos, es decir, pasa de 5 a 4.7. Y me diréis, ¿y qué me quiere decir con esto, Salva? Que parece esto una clase de matemáticas. El año pasado jugaba de extremo, este año está jugando de media punta. ¿Dónde creéis que está su mejor posición? Porque los datos reflejan que lo mejor es el tema del extremo. Pero, sí, pero los datos muchas veces no tienen en cuenta el contexto de los equipos, de un Andorra que terminó descendiendo, de un Málaga que está jugando, que sí, ahora hay apurado, pero no sé. Los datos están muy bien para analizarlo quizás en una misma situación y en un mismo equipo donde está jugando en la misma posición, el compararlo con otra posición en otro club. Suéltate la de Paco Gémez, va, que lo estás deseando. No, pero simplemente que no me parece comparable. O sea, pues sí, tendrá mejores datos en el Andorra por tal, vale, pero que ahora está en el Málaga y está jugando de media punta. Y yo creo que en el Málaga a día de hoy, como media punta, lo está haciendo mejor. Es que aquí hemos tenido también el debate, ¿no? Que hemos hablado de si lo queremos más tirado a la banda o no. Otra cosa ya, que también lo hemos debatido y demás, ¿no? El rendimiento que pueden dar los extremos ahora en el Málaga, que si Lobete puede ser, ¿no? El que aporte ahí. Pero bueno, cuando juega ahí lo comparamos con los datos de la Andorra.
A mí es que, o sea, tampoco me parece una diferencia súper grande, ¿no? Al final, en cuanto a datos, un poco sí, pero tampoco es un salto Sí, sí. súper Los grande. números de goles y asistencias de momento es lo más evidente, pero aún así todavía le quedan 10 jornadas por delante al Ovete, que puede pillarlo. La lógica te dice que por dentro debería hacer más goles o más asistencia. También es verdad que yo creo que a lo mejor sumaría más si yo creo que el Málaga tuviese un delantero a lo mejor un poco más fiable en cuanto al gol. Yo creo que si nos dibujamos en la cabeza el Málaga en segunda con Roberto, yo creo que todos le pondríamos más números al Oete, por ejemplo. Creo que al final lo que está por detrás del delantero también se ve beneficiado de lo que este es capaz de convertir. Y yo creo que el Málaga tampoco se ha beneficiado mucho de eso. Creo que es un futbolista súper necesario o a mí me parece de lo más útil de la plantilla porque lo puedes poner en muchísimos sitios, te puede cumplir muchísimos roles y sobre todo es un tío que se adapta muy bien a los contextos de partido, que lo hemos visto. Cuando juega fuera de casa es capaz de hacer conducciones, cuando juega en casa se mete por dentro y es capaz también de girarse en zonas donde a lo mejor no hay tanto espacio. Y yo lo veo un fichaje sobre todo también que puede progresar aquí en Málaga. Al final no deja de ser joven, es un jugador en propiedad del Málaga y yo creo que es un fichajazo por eso. Yo iba a meterme ya también con esto, que tiene contrato hasta el año 2027, igual que hay otros jugadores con los que quizás nos tenemos que preocupar algo más, el hecho de que terminan contrato a final de temporada o a lo mejor tienen hasta 2026 y eso puede hacer que el Málaga en 2025, si recibe una buena oferta por ellos, les termina dando larga porque no termina llegando a un acuerdo de renovación. Lo Vete al final no tiene un contrato hasta el año 2030, pero todavía tiene 2 años más de contrato por delante aquí en Málaga. Y esto a mí me invita a pensar de forma optimista porque uno es un jugador que también, que no lo hemos comentado, tiene experiencia en primera división, porque en su momento pasó por la Real Sociedad, también lo llegó a fichar en su momento el Celta, aunque es cierto que allí no le fueron bien las cosas, pero bueno, esto a mí me hace pensar que creo que el Málaga tiene un activo de gran valor en la figura de Lobete. Me ocurre un poco como cuando hemos hablado en alguna ocasión de Pastor. Para mí Lobete está dando mejor rendimiento que Pastor, pero son jugadores jóvenes, 24 años, que no son tuyos de la casa, pero que los has conseguido libres, no has pagado dinero por ellos y encima tienen un contrato bastante decente todavía por delante. Así que en ese aspecto yo sí que creo que el director deportivo se movió bien. Y luego en el caso de Lobete, Javi, que si nos dibujamos un Málaga que en 2 años, 3 años pueda pelear por otra cosa, por cotas mayores, yo creo que a todos nos vemos a Lobete en una plantilla, ¿no? Del Málaga preparado para otra cosa. Yo creo que se adapta un poco a eso, a un Málaga que esté peleando por la salvación y también a un Málaga que pueda pues subir un poco el nivel y pelear por subir. Sí, que sus credenciales al final pueden estar también en un Málaga, ¿no? Como bien dices, ¿no, David? De estar luchando por ascender. Evidentemente, yo creo que aquí sí que ha sido uno de los grandes aciertos de Loren, ¿no? Esta temporada. Tampoco es que haya habido muchos refuerzos, pero yo creo que ha sido de los mejores. Lo estamos viendo. 20 titularidades. Ha jugado un montón de minutos. La regularidad que comentamos. Lo que aporta en ataque. Y yo creo que sí que puede ser un pilar de aquí a los próximos años. Lo bueno, que tiene contrato. O sea, que me refiero que no es uno de esos grandes problemas que tiene a día de hoy el Málaga, que también tendremos que debatir algún día, ¿no? Lo de, bueno, todos los jugadores que tendría que renovar para la próxima temporada, porque el Málaga, es cierto que hay algunos que bueno, tienen esa cláusula, ¿no? De caso de permanencia y demás, que habrá que valorar, pero que no creo que sea el debate a día de hoy, pero creo que ha sido uno de los grandes aciertos. Eso yo creo que hay poca duda también. Bueno, pues por cerrar el vídeo, me acuerdo que hace relativamente poco os pregunté con cuántos goles creéis que terminaría Baturina su temporada. Lobete, como no es solo delantero, sino que también puede dar asistencias, lo vamos a englobar. De momento ha participado en 4 goles, 2 más 2. ¿En cuántos goles creéis que termina participando? Es decir, si da 3 asistencias, pues se cuentan las asistencias también. Es decir, lleva 4. ¿Con cuántos goles participados termina? Quedan 11 jornadas, ¿pueden ser? Sí, 10. 10, es verdad, ya hemos llegado al 32. 10 jornadas. 6. O sea, 10 jornadas o... Sí, sí, sí. Sí, sí. Jornada Estamos muy serios, había que darle un poquito de... 6 es mi porra. Vale. Ojalá equivocarme que sea para más, por supuesto. O sea, 2. 6. Participan 2 goles más, ¿vale? 2 más. Yo digo 7. 3 asistencias más. Vale, pues yo digo... el mismo partido, que no tenga sentido, en la jornada 42. Yo digo que... Yo digo que participa...
también en 7. Me quedo con 7. El gol que le queda a Baturina, que yo dije que tiene que meter, la asistencia será de Julen Lobete. La chilena, ¿no? De Baturina. La chilena de Baturina será un centro medido perfecto por Julen Lobete. Bueno, pues malaguistas, hasta aquí el vídeo de hoy hablando sobre Julen Lobete y también aprovechando para dar una pincelada a lo que sucedió en ese duelo frente al Racing de Ferrol. Dejadnos por la cajita de comentarios cuál fue vuestra visión de aquel duelo y a su vez también pues qué opinión tenéis sobre, 1, la temporada de Julen Lobete y 2, lo que le puede dar al Málaga de cara a un futuro.